Vamos a hablar de las SAD o las SADs, con ese al último, si lo decimos en plural. ¿Qué son? Bueno, son las sociedades anónimas deportivas, el formato institucional, administrativo, comercial que el gobierno nacional está impulsando para los clubes, que hasta ahora son asociaciones civiles, al menos ese es el formato más común que tienen los clubes, incluso casi todos los clubes de fútbol, los más conocidos que compiten aquí en la Liga Argentina, por ejemplo. El objetivo del gobierno es que con el formato de sociedades anónimas puedan venir inversiones extranjeras, traer recursos, traer plata, dólares aquí a la Argentina. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué cambios puede implicar en la conformación de los clubes, en el deporte, en el fútbol en general? Se lo vamos a preguntar a un experto, al abogado Marcelo Vicellares, que es especialista en Derecho Deportivo y Administrativo. Marcelo, te saludamos. Gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes por la comunicación, es un placer. Bueno, Marcelo, ¿con qué argumentos y con qué instrumento institucional el Gobierno Nacional está impulsando las sociedades anónimas deportivas? Bueno, todo esto se inició prácticamente con la asunción del actual presidente y el famoso DNU, el Ujú. 7023, Decreto de Necesidad y Urgencia, donde entre otras de las tantas desregulaciones, modificaciones a leyes de todo tipo en ese DNU, se contempló una modificación a la ley de sociedades, a la ley de sociedades y a otra ley que es madre, que es la ley del deporte, la 20.655. Esa ley del deporte, que es prácticamente la ley madre de todo esto, el gobierno, mediante este decreto, lo que promueve es modificar el régimen o la estructura jurídica tradicional de la Argentina, que está hasta el día de hoy bajo el formato de las asociaciones civiles, para darle la posibilidad de que los socios de cada una de las instituciones deportivas de todas las disciplinas del país puedan voluntariamente adoptar otro formato jurídico. Esta es una decisión que, reitero, es voluntaria, Claro. que se debe adoptar a través de una asamblea y con una mayoría muy, muy agravada, así lo dice textualmente el DNU en uno de sus artículos, que es de 2/3 de la totalidad, de la masa total de sus asociados. Esta es una mayoría calificada y abre esta ventana, abre esta posibilidad a que las instituciones deportivas adopten, si así lo desean, este nuevo formato jurídico de las sociedades anónimas deportivas. O sea, Marcelo, perdón la interrupción, pero en principio lo primero que hay que remarcar es que es una propuesta, digamos, no es algo que sea obligatorio y que obligue a transformar a los clubes en sociedades anónimas. Efectivamente, eso es algo muy importante recalcar porque es una decisión voluntaria, no es una obligación, no es una imposición, sino que es una decisión que la deben tomar los socios, si así lo desean, e inclusive remarco que el DNU fija un estándar muy alto de consenso, un estándar muy elevado de consenso que es 2/3, que es una mayoría calificada, ¿no? Ujú. Bien, a ver, o sea, vamos a ponerlo con nombres y apellidos para darle algún contenido cercano más a la realidad. Por ejemplo, en el Club Talleres, y elijo Talleres, bueno, un poco por la cercanía geográfica, pero también porque su actual presidente es uno de los dirigentes del fútbol, del deporte, que se ha manifestado a favor o ha dicho no estar en contra de la posibilidad de convertir a los clubes en empresas. En el caso de que esto proceda, FASI debería llamar a una asamblea y esa asamblea de socios decidir a través de 2/3 de sus socios si quiere o no convertirse, ¿no? ¿Verdad? En una sociedad anónima. Ese debería ser el mecanismo, porque, a ver, en los estatutos de cada uno de los clubes contempla determinados órganos. Nosotros sabemos que la comisión directiva, por ejemplo, es el órgano ejecutivo dentro de un club, y la asamblea, que es el órgano más importante que tiene un club, es el órgano, por llamarlo, deliberativo, ¿no?
sea, donde se toman las decisiones institucionales más importantes, por ejemplo, la modificación de un estatuto, la aprobación de los balances. Entonces, a través de una asamblea que seguramente debería ser extraordinaria, siguiendo con tu ejemplo, Talleres debería convocar y en base a esta mayoría grabada, si se reúne ese consenso, modificar su estatuto, porque es una modificación del estatuto, ese es el Claro. primer paso a dar, para poder convertirse en sociedades anónimas deportivas. Marcelo, buen día. Cecilia lo saluda y bueno, agradeciendo desde ya que nos ayude a visualizar también todo este tema con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia habría en cuanto a lo social y deportivo de transformarse, de pasar a ser una asociación civil a una sociedad anónima? Bueno, acá siempre está ese prejuicio, por decirlo de alguna forma, de que los clubes, al transformarse en sociedades anónimas deportivas, primero, el primer concepto es que muchos creen que desaparecerían esos clubes, ¿no? Que se extinguirían. Y con esto, por supuesto, hay un tema también muy cultural y muy arraigado en la sociedad argentina, prácticamente desde la propia existencia de los clubes, en este fuerte arraigo, en esta fuerte vinculación de los clubes con los barrios y con lo cultural de cada barrio, ¿no? Este es un concepto que en Argentina está muy marcado, que hay que decirlo claramente, en esa vinculación barrio-club, cultura-club, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, Ujú. eh, ese concepto cultural, ese concepto de valores, hay un prejuicio de que al convertirse en sociedades anónimas deportivas, los clubes, prácticamente ese concepto y ese valor cultural histórico desaparecería. Ahí se plantea, ahí se plantea un gran tema, sobre todo lo ha planteado la Asociación del Fútbol Argentino permanentemente y lo instala también, de que desaparecería prácticamente la esencia de los clubes, ¿no? Esa esencia barrial, esa esencia cultural, esa esencia de apego de los socios y del concepto de que el club es de los socios. Concepto de que no deja de ser cierto y que no deja de ser cierto también, por el contrario, ese apego cultural, ese apego barrio, ese apego de valores, ¿no? Esa vinculación que hay entre la institución y todos estos temas culturales. Ahora bien, la realidad también marca de que hasta el momento tenemos dos cuestiones por decir desde el punto de vista legal. El gobierno todavía no ha mandado cuál es el formato jurídico de sociedad anónima deportiva que pretende implementar, llevar a cabo o iniciar el debate. Esto nos impide claramente entrar en un debate más a fondo, ¿no? Más a Ujú. fondo, sobre justamente todo este tema que yo le estoy planteando, ¿no? Si los clubes desaparecen, no desaparecen, si la institución deportiva sigue permaneciendo, no sigue permaneciendo. En definitiva, lo que a los socios también tanto les inquieta es si el club propiamente dicho va a seguir cumpliendo todos los roles sociales. Yo doy por descartado de lo personal, esta es una opinión muy personal, a pesar de que todavía no está el texto, insisto, de que los clubes van a seguir existiendo como están. O sea, ese fuerte arraigo cultural de los clubes va a seguir existiendo y que seguramente el formato que el gobierno proponga en estos meses va a ser un formato más dirigido hacia el tema de la profesionalización deportiva estrictamente. Y en ese sentido, creo que, me imagino yo, de que lo que en definitiva va a estar en discusión y en debate desde el punto de vista legal es estrictamente lo deportivo y el encuadramiento jurídico legal de la sociedad anónima vinculada a cada una de las disciplinas deportivas, llámese fútbol, llámese básquet, llámese hockey, rugby, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero que estrictamente
en lo que es la institución deportiva en sí, y sus valores y sus arraigos, eso seguramente no va a formar parte del debate. Es lo que yo me imagino, porque, insisto, todavía no tenemos el formato, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado, Marcelo, en otros países donde, bueno, hay clubes que efectivamente son sociedades anónimas? Bueno, a ver, lo que ha pasado es de todos los gustos y de todos Los los colores. resultados por haber, claro, colores. Porque la verdad es que el debate va mucho más allá, a mi entender, de la figura jurídica que se adopte. A mi entender, el debate pasa por una correcta administración de los recursos, por una transparencia en los recursos y por una transparencia en los recursos apegado siempre al valor cultural, histórico, simbólico y social, y social que llevan a cabo cada una de las instituciones del país. Ujú. Claro, claro, claro. Entonces, eh, lo que digo es, tenemos de todos los gustos y de todos los colores, sociedades anónimas deportivas que han funcionado muy bien y sociedades anónimas deportivas que han dejado muchísimo que desear, como también tenemos eso en el formato actual, ¿no? Ujú. Asociaciones deportivas que se han quedado en el tiempo, que claramente no han ido profesionalizando cada uno de sus departamentos, que carecen totalmente de transparencia, y cuyos resultados no solamente de lo social, sino también de lo deportivo, deja mucho que desear, y por el contrario, tenemos otras instituciones que realmente funcionan de una manera muy profesional, muy transparente y que cumplen un rol social formidable, ¿no? ¿Cuál sería el motivo de querer transformarse un club, digamos, deportivo en una sociedad anónima? ¿Cuál sería el motivo que los llevaría a querer transformar? ¿No? Seguramente los motivos que van a pesar en la cabeza de los socios al momento de evaluar esta decisión, insisto, todavía falta mucha letra, ¿no es cierto?, para Sí, tomar una determinación, sí, pero seguramente los socios siempre lo primero que analizan es lo deportivo. claro. Normalmente Normalmente empiezan por analizar cómo está el contexto deportivo, cómo está el contexto económico, financiero del club en segundo lugar, y lamentablemente lo digo, en tercer y último lugar, el contexto de los valores y del rol social. Yo creo que la institución es al revés. Desde lo personal pienso de que la institución debe empezar por analizar cuál es el valor social que le está dando, cuáles son los valores culturales que está dando. En segundo lugar, creo que debe pensar cuál es cómo está económica y financieramente esa institución, porque las instituciones en nuestro país, fíjense ustedes que normalmente son instituciones, ya muchas de ellas de más de 100 años en Ujú. Argentina, Claro, en su gran mayoría en el deporte que lo agarren, ¿eh? claro. Sea en el fútbol, en el básquet, en el rugby, en el hockey, estamos hablando de que ya hay muchas instituciones por arriba de los 100 años. Entonces, lo que el socio debe pensar es que esa institución debe trascender las generaciones. Y para Ujú. trascender las generaciones, lo primero que debemos ver es cómo está económica y financieramente esa institución y cómo esa institución se brinda hacia la sociedad Claro. y cómo además esa institución se va actualizando y se va adornando de acuerdo a las nuevas demandas. Y a mi entender, por último, debería sopesar lo deportivo. Pero Claro. bueno, como pienso yo normalmente, no piensan la gran mayoría de los socios. Ujú. Claro, sobre todo, imagino, Marcelo, hacer referencia a aquellos clubes que son, sobre todo, clubes de fútbol o que tienen muchísimos hinchas de fútbol que llenan los estadios todos los fines de semana y que, bueno, tienen un alcance de hinchas en todo el país, no solamente en la ciudad donde están asentados. Yo mientras te escuchaba pensaba, a lo mejor me estoy adelantando porque efectivamente todavía no hay un texto o una reglamentación de lo que dice el decreto, pero
¿podría darse, por ejemplo, que haya instituciones mixtas? Por ejemplo, que los propios socios decidan, bueno, seguir siendo una asociación civil, pero que, por ejemplo, el fútbol lo maneje una sociedad deportiva anónima o anónima deportiva. Bueno, ese esquema, por ejemplo, es el que existe actualmente en Brasil. Ujú. En Brasil el fútbol está privatizado, por decirlo de alguna forma, y el resto de la institución está en manos de los socios. Hay esquemas perfectamente que son así, son esquemas que hoy están funcionando. Eh, el deporte profesional en manos de capitales privados y la institución deportiva en sí en manos de los socios como club. Pero bueno, a ver, tampoco, vuelvo a lo que hablábamos hace un rato, yendo al ejemplo de Brasil, en Brasil la realidad es que en el fútbol profesional interno de Brasil ha crecido exponencialmente, nos ha sacado una diferencia importante en la competencia interna. Obviamente que el ingreso de las sociedades anónimas en el fútbol en Brasil de hace unos años, no hace mucho, pero ya hace unos años, ha llevado una inversión de los grandes grupos del fútbol a nivel mundial que han puesto los ojos y han invertido en capital en varios clubes. Y por supuesto que esas grandes inversiones han hecho que, por ejemplo, los resultados deportivos de las copas internacionales, estamos hablando en el fútbol, en Conmebol y en de la Conmebol Libertadores y de la Conmebol Sudamericana, en estos últimos años la ganan prácticamente los equipos brasileros. Eh, y eso se debe fundamentalmente a varias cosas. Se debe a una muy fuerte inversión económica que también va respaldada por los derechos de transmisión o los derechos más conocidos como derechos de televisación en el fútbol. En el fútbol brasilero que los comercializa de una forma muy diferente a lo que es el régimen del fútbol argentino. O sea, para que ustedes sepan, en Brasil son cada uno de los clubes son los que negocian directamente los derechos de comercialización con respecto a la televisión, ya sea abierta, cerrada o lo que se conoce comúnmente como los pay-per-view, que es el negocio Claro. de las apuestas que existe, por ejemplo, en otras actividades deportivas, como por ejemplo el boxeo. Ujú. Esa Claro. comercialización que lleva a cabo directamente cada uno de los clubes con las dos o tres cadenas, fundamentalmente en Brasil con Globo. Globo es la cadena que fundamentalmente maneja gran parte del mercado de la comercialización de la televisación en Brasil, ha hecho que, claro, el ingreso de los clubes, ya sea por la televisión abierta, por la televisión cerrada y por los pay-per-view, eh, por las apuestas, tengan un ingreso que es exponencialmente más alto que el que gana River y Boca. Así que usted Mm. imagínense de ahí Claro, para abajo. claro. Bien, bueno, tantas cosas para hablar de este tema, ¿no? Porque también, bueno, por supuesto, tiene la arista cultural, la arista hasta filosófica, podríamos decir, también de aquellos que dicen, no, yo con el club lo quiero para ir con mi familia, alentarlo, porque somos vecinos. Otros dirán, bueno, a mí lo que me importa es que el club solamente gane, que si tiene que comprar a Messi, a quien fuera para que gane y seamos campeones, bueno, hay que poner plata allí y no hay otro objetivo. Y está también, bueno, todo lo otro, ¿no? Me parece que en este tema hay muchísimas aristas y por eso genera tanto debate, Marcelo. Claro, porque a la vez genera mucho debate por todo lo que bien marcas y porque también atraviesa cuestiones muy políticas Ujú, también. económicas, y por supuesto que también se manejan cuestiones de poder, ¿no? Como se dice habitualmente.
Así que sí, que efectivamente eso sucede permanentemente. Marcelo, te agradecemos. Vamos a seguir de cerca el tema. Te vamos a volver a invitar cuando haya alguna otra, algún otro avance, digamos, en materia legislativa o normativa sobre esto, para que lo sigamos conversando. Te agradezco, ¿no? La independencia y la profundidad en tocarlo al tema. Muchas gracias. Sí, a ustedes, muy amable por el llamado, muy amable, Hasta gracias. luego, hasta Gracias, luego. Marcelo. Muchas gracias. Lo escuchaba Marcelo, claro, que decía en Brasil que prácticamente se ha privatizado el fútbol, los torneos locales, internacionales, la Copa Libertadores, la Sudamericana, claro, han tenido últimamente muchos triunfos brasileños. Pero si le preguntan a Chiqui Tapia, que es hoy el mandamás de la AFA, él va a decir, bueno, sí, los brasileños ganan los torneos estos de la Libertadores, pero nosotros con la selección argentina, donde todavía los clubes son clubes y no empresas o sociedades anónimas deportivas, hemos ganado todo lo que hemos, digo, lo estoy poniendo, imagino Sí, sí, el argumento que podría traer el Chiqui Tapia aquí, ¿no? Si lo claro, traemos a este debate, Ceci, porque hemos salido campeones del claro. mundo, dos veces Imagínate. campeones de América, ganamos la finalísima y todo esto, sin ser en el argumento de quien piensa desde ese lugar una sociedad anónima, sino con clubes. Claro, Bien. la mayoría de los jugadores argentinos juegan en el exterior, ¿no? Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos en clubes que son sociedades anónimas. Mm, Pero también hay que decir, y perdón que sea tan largo en el argumento, que hay clubes que siendo, teniendo, digamos, esa conformación jurídica, la de club, con socios votando en asamblea por las decisiones y no una empresa, trabajan como empresas y depende mucho del capital y los negocios que hacen. Te digo, por ejemplo, el sí, Barcelona. sí, sí. El Barcelona que compró, que en un momento tuvo a A Messi, Messi. a este chico Neymar de Brasil Sí. y a algunos otros que eran los mejores jugadores del mundo. Claro, el que tiene poder económico compra a todos, entonces, bueno, así es fácil ganar, ¿no? Así es fácil ganar. No es el club de barrio donde uno tiene que ir y a lo mejor ve a su sobrino, a su hijo jugando allí y peleando también por los colores, como suelen decir los hinchas. Bueno, hay muchos mensajes en torno al tema, Javi. Agradecemos desde ya la participación de todos, Claro. porque cada uno con una mirada diferente, lo cual a veces enriquece un poco también para poder tratar el tema de distintas formas. Lo vamos a volver a tratar justamente Sí. por eso, ¿no? Por la inquietud y la importancia que tiene a nivel cultural también.